Sean todos bienvenidos en esta tarde, esperando que estemos todos listos, hermanos, para aprender más de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a tratar de dejar todo pensamiento que pueda obstruir la enseñanza de nuestro Dios, dejarla, ¿verdad? Y este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Antes de seguir adelante con lo que estamos hablando de Timoteo, ¿verdad? La carta a Timoteo que escribe el apóstol Pablo. Ahorita que estaba mencionando el hermano, de aquellos que no cantan, los jóvenes que no cantan, se me vino a la mente, hermanos, y lo quiero compartir con ustedes porque apenas hoy lo escuché. Estaban anunciando, ¿verdad?, que ya sacaron una Biblia para el milenio, le dicen. La Biblia para el milenio, hablando en cuanto a los jóvenes de nosotros. Y esa Biblia, hermanos, no tiene letras, son las puras caritas que tienen los teléfonos. ¿Cómo la ven? Con las puras caritas explican la Biblia, según aquellos que sacaron esta Biblia. Le llaman la Biblia del milenio. ¿Hasta dónde ha llegado, hermanos, la ignorancia de la gente? Esta nueva era del milenio, entre comillas, ¿verdad?, sin ofender a nadie, ha estado según que en una influencia muy inteligente. Sin embargo, entre más se están cayendo más, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que la palabra sagrada de nuestro Dios, lo más hermoso que pueda haber, lo estén haciendo como estas cosas que hacen en los teléfonos, caritas y dedos y... Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero es cierto, hermanos. Es cierto. Al rato que ustedes miren a sus muchachos van a decir, es que estoy leyendo la Biblia. Puras caritas. Así que vamos a animar a nuestros jóvenes, hermanos. Vamos a animar a nuestros jóvenes. No sé qué tantos de las familias aquí, ¿verdad?, acostumbran esto, pero yo recuerdo que cuando yo era chico, mi papá acostumbraba, aparte de hacer una clase bíblica entre familia, cantábamos himnos. Cantábamos himnos, mi papá nos enseñaba, somos 4 varones y los 4 varones nos enseñó a cantar himnos. Y ahí mismo en la casa, él mismo nos paraba a cantar himnos. Y cantábamos himnos para practicar los himnos. Eso es algo muy bonito, hermanos, porque... Recuerden, aquí es una partecita chiquita. ¿Dónde está la mayor parte? En la casa, ¿verdad? En la casa. Si nosotros no cantamos nosotros mismos en la casa, adoración a Dios, pero cantamos unas buenas rancheras, unas buenas cumbias, unas buenas canciones románticas, pues ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? A que van a cantar puras canciones del mundo y no van a saber alabar a nuestro Dios. Y es muy buen punto que el hermano trajo. Así que se les anima, ¿verdad? Se les exhorta, porque claramente desde que iniciamos es la alabanza a nuestro Dios. Por eso me gusta mi hermano Juan cuando pasa y dice, todos contentos, todos animados, ¿verdad? Porque así debemos de estar aquí, animados. Solamente es unas palabras de ánimo, hermanos. El apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Terminamos con el capítulo 1. Claramente en la Biblia ya lo tenemos por capítulos y versículos, pero sabemos que aquí la carta que iba dirigida a Timoteo era una carta completa, ¿verdad? Sin embargo, ya se ha hecho de este modo para nosotros poder llegar a estudiarla y quebrarla, ¿verdad?, en diferentes pensamientos. El capítulo 1 mirábamos cómo es de que Pablo, ¿verdad?, le da una encomienda a Timoteo de ir a enfrentar algo que iba a estar muy fuerte, hermanos. Y bajo esta encomienda vemos que le da un tipo de ánimo, ¿verdad? Ánimo. Y bajo de este ánimo le habla acerca de la grandeza de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios, y le habla acerca de Cristo. De Cristo, aquel dádiva que Dios nos ha dado, ¿verdad? Aquel regalo que Dios nos ha dado. Y luego vemos que después de que termina hablando de ello, empieza a hablar de aquellos problemas nuevamente. Y empieza a hablar de, ¿qué 2 personajes? Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Himeneo y Alejandro.
Mirábamos cómo el apóstol Pablo le explica, ¿verdad?, a Timoteo que estos dos hermanos, ¿verdad?, le daban claramente dolores de cabeza, en pocas palabras, ¿verdad? Eran aquellos hombres de los cuales probablemente estaba hablando al principio, que estaban enseñando mitos, genealogías, o sea, no estaban enseñando la verdad. Entonces, al decir Pablo, decíamos que usó la disciplina, al decir Pablo dijo, se los entregué a Satanás. Entonces, con esto mirábamos que Pablo tuvo que haber hablado primeramente con ellos, ¿verdad? Porque hay un proceso de disciplina. Pero vemos cómo aquí ya llegó hasta el punto que dijo Pablo, se los entregué a Satanás. ¿Qué quiso decir cuando se los entregué a Satanás, hermanos? Vamos a ver si recordamos. Sí, pero digo, ¿qué quiere decir cuando él dice se los entregué a Satanás? O sea, si usted y yo decimos de un hermano se lo entrego a Satanás, ¿qué quiere decir? Uno. Se oyeron varias voces. Sí. Uno, claramente, en cuanto a la participación en la adoración, pues tiene que haber disciplina, ¿verdad? ¿Alguien más por allá habló? ¿Ah? Bueno, no lo podemos sacar, ¿verdad? No lo... Ok. Exactamente, ya, o sea, claramente sabemos que ya hay que apartarse de ese hermano, pero hay un propósito, recuerden, es con el propósito que reaccione, ¿verdad? Que reaccione y se ponga a pensar en lo que está haciendo, pero realmente tiene que haber, no que usted va y lo avienta y se lo avienta a Satanás, sino que usted ya trabajó con ese hermano, ¿verdad? Luchó por ayudarle en la salvación, pero realmente usted quiere ayudarle, pero esa persona no quiere la ayuda. Entonces, ¿sabe qué? Como dijo el hermano, ¿verdad? Usted se va y se lo deja donde está. Lo deja donde está. Ahora tenemos que recordar lo que dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Dice, vosotros que sois más espirituales, restauradles, pero también dice, tengan cuidado vosotros mismos, que no vayan a hacer que ustedes también caigan. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí, por lo visto, Pablo, ¿verdad? Ya había trabajado con estas personas y viendo que realmente nomás querían destruir, dijo, ¿saben qué? Se los entrego a Satanás. Porque claramente no estaban haciendo la obra de Dios, estaban haciendo la obra de ¿quién? De Satanás, ¿verdad? De Satanás, o se los entregó a Satanás. Mirábamos también, hermanos, que ahora cambia nuevamente Pablo, ¿verdad? Y vemos aquí lo que vamos a ver ahora, el capítulo 2, versículo 1. Ahora entra en cuanto a unas instrucciones que le está dando, ¿verdad? A Pablo a Timoteo, perdón, y para la iglesia, claramente. Y esto lo vemos ahí iniciando el versículo 1. ¿Quién gusta leer el versículo 1? Hasta ahí. Vemos claramente que dice, exhorto ante todo a que hagan, ¿verdad? Exhorto ante todo a que hagan. Unas palabras de ánimo, ¿verdad? Esto claramente vemos que el apóstol Pablo claramente está exhortando él a Timoteo en cuanto a la importancia del punto que le iba a pedir. Este es el punto, por eso inicia, ¿verdad? Primeramente antes, exhorto ante todo a que se hagan, a que se hagan, ¿verdad? Entonces Pablo usa 4 palabras para describir su encomienda para la iglesia, la cual también usa allí en Filipenses.
Si ustedes miran, dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice uno, pues no es lo mismo. Claramente sabemos de que Pablo usó estas 4 cosas porque tienen su propósito, cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 también dice, Pablo habla en cuanto a estas 4 cosas. Ahí está, ¿verdad? 4 cosas similares. Que sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. Aquí vemos que le está diciendo Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan, ¿verdad? Que se hagan. Primeramente dice, rogativas. Rogativas, hermanos, es un término que da a entender el sentido de necesidad del suplicante. Eso es lo que es. Rogativa es un término que da a entender el sentido de necesidad del suplicante, ¿verdad? Cuando uno ruega, es una súplica, ¿verdad? Una súplica. Entonces, aquí le está hablando primeramente rogativas. Vemos ahí 2 pasajes solamente que puse ahí para ver un poquito en cuanto a ello. Lo que habla ahí en Mateo, el Evangelio según Mateo. Si ustedes van conmigo al capítulo 9, cuando Cristo está hablando, ¿verdad? Y Él mira y dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero fíjese lo que dice el versículo 38, ¿con qué palabra inicia? O sea, rogad, ¿verdad? Una súplica. Un clamor, ¿verdad? Rogad al Señor, suplicarle, ¿verdad? Al Señor. Nuevamente ahí, regresando a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, ¿verdad? Vamos a llegar hasta allá después, pero vamos a ver otro pasaje ahí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Ok, podemos ver aquí, es otra encomienda que Pablo le da a Timoteo en cuanto a las viudas, pero aquí aclara algo, ¿verdad? Más la que en verdad es viuda, ¿verdad? La verdadera viuda, porque ahí explica la diferencia, ¿verdad? Más la que en verdad es viuda, dice, ha quedado ¿qué? Sola completamente, porque hay viudas que tienen hijos, y es lo que explica. Aquí está hablando una viuda que queda sola, sin protección, exactamente. Entonces, dice ahí, espera ¿en quién? En Dios. Y luego dice, y es diligente ¿en qué? Súplicas, es lo mismo, rogativas. Súplicas y oraciones noche y día, ¿verdad? Aquellas peticiones que ahorita vamos a ver acerca de ello. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice rogativas y luego dice oraciones. Oraciones, el término claramente que da a entender es devoción. Es una plática con Dios en general sin tener en mente algo específico, hermano. No sé, ¿ustedes nunca han tenido esta plática con Dios? Espero que sí, ¿verdad? Porque, o sea, hay momentos que tenemos plática con Dios y no hay algo específico, ¿verdad? Sino que gracias a Dios tenemos ¿cómo se dice? Ese libre comunicación, ¿verdad? Con Dios, o sea, platicamos con Él. Es como, por ejemplo, platicamos aquellos que somos hijos con nuestros padres, a veces no platicamos por causa de nada, sino que tenemos una charla. No siempre le vamos a decir, papá, préstame el carro, o papá, dame dinero, o me metí en ese problema, sino que a veces hay charlas, ¿verdad? Que nada más. Entonces una oración, en cuanto a ello, aquí está diciendo en cuanto a aquella devoción, entender la devoción. La segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1.
Ahí está. Una oración, ¿verdad? En general. Una oración en general, una oración, ¿verdad? Con devoción, ¿verdad? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Una oración. Claramente sabemos que estas cuatro cosas vienen en conjunto, hermanos. Hay que entender eso. Nada más que Pablo aquí, si no fuera tenido un punto para cada palabra, no lo fuera dicho así, sino que estamos viendo, ¿verdad? Y luego dice peticiones. Peticiones, ahí se robó un poquito, ¿verdad? Peticiones, el término que da a entender una intercesión, da la idea, ¿verdad?, de alguien inferior pidiendo a alguien superior, hermanos. Es lo que es. Es lo que es petición. Es alguien inferior pidiendo a alguien superior. En esta ocasión estamos hablando del hombre pidiéndole a quién? A Dios, ¿verdad? El hombre pidiéndole a Dios. Entonces, esta es una petición. Ya vimos que dice rogativas, oraciones, peticiones, dice el apóstol Pablo. Y luego continúa diciendo acciones de gracia. Término que da a entender gratitud, ¿verdad? Las oraciones son más que solo pedir, también envuelven el dar gracias, hermanos, ¿verdad? Es triste, ahorita vamos a ir a los pasajes de estos, pero es triste cuando una persona va a Dios en la oración solamente cuando necesita algo, hermanos. Es triste. Cuando solamente está pasando por un problema. Porque la mayoría de personas, hermanos, y estoy hablando en la humanidad, cuando vienen los problemas a ellos es cuando se acuerdan de quién. De Dios. ¿Es triste? Es triste. Y por eso aquí está dividiendo estas cuatro cosas Pablo, ¿verdad? Está hablando rogativas, está hablando de oraciones, peticiones, ahora acciones de gracia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en cuanto la comida, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Aquí hablando en cuanto a aquella comida que estaba explicando Timoteo. Después vamos a ir a todas estas, nada más que estoy dando un poco de ejemplo. Versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es que, bueno, y nada es de desecharse si se toma con ¿qué? Con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de acción de gracia. Otra parte es la que dice ahí Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, primera de Tesalonicenses. Dice, orad sin cesar, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Versículo 18. Ahí está, subraye, dad gracias en todo, hermanos. Eso hay que entender. ¿Cómo, hermano? ¿Pero tengo que dar gracias por lo malo que me pasa? Sí, también. Entonces, esto es lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo, ¿verdad? Y claramente esta carta era para que él instruyera a la iglesia de Éfeso. Ahí hay que acciones de gracias, hermanos, acciones de gracias. Así que sabemos, nuestras oraciones, la oración en sí, es una oración en la cual hablamos con Dios, tenemos esa libre comunicación, es una oración en la cual hay momentos que hacemos rogativa, ¿verdad? O sea, súplica, petición también, o lo que es una petición, y acciones de gracias. Esto envuelve una oración. Pero les decía, hay que ver, hermanos, que lamentablemente la humanidad solamente va a Dios cuando tiene un problema. Cuando le está yendo bien en la vida, ni se acuerdan de Dios. Ni se acuerdan de Dios. En todo. Y cuando venga una prueba a nosotros y nos pase algo malo, en vez de preguntar, ¿por qué, Señor? Es decir, gracias, mi Dios y Padre Celestial, por esta prueba.
Porque cada prueba trae una enseñanza, hermanos. Hay que verlo eso, ¿verdad? Hay que verlo eso. Aquí, ¿por qué entra Pablo en esto? Bueno, ahora vemos que dice aquí, ¿por quién van a rogar? ¿Por quién van a orar? ¿Por quién van a pedir? ¿Por quién van a dar acciones de gracia? Por todos los hombres, hermanos. Por todos los hombres. Por todos los hombres. Las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias eran para la familia, para los amigos, para los enemigos, hermanos, etcétera. O sea, cuando dice aquí para todo hombre, es para todos. Para todos. A los judíos en ese tiempo, ¿verdad?, les gustaba dejar fuera a los gentiles, porque ellos eran claramente el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Son los gentiles qué eran? Nada. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo claramente, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, tenemos que orar por todos, por todos. La oración del cristiano, hermanos, es para todos y no debemos orar como los fariseos. Un ejemplo muy grande ahí en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, es cuando Cristo habla de aquellos dos hombres, ¿verdad?, que oran. Aquellos dos hombres que oran. Vamos ahí. Si alguien lo tiene, pues puede leerlo. Ahí está, hermanos. Los judíos, claramente, por eso estamos viendo aquí, los judíos les gustaba orar por ellos mismos, para alabarse. ¿Qué dice No, te doy gracias que no soy como este. Claramente, hermanos, aquí la exhortación que le está dando Pablo a Timoteo no es esta. Aquí le está diciendo, tú ruega, tú ora, tú pide, tú da acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Aquí es otro problema también que hay en cuanto, y digo, son ejemplos, hermano, no estoy diciendo que todos, sino que estamos viendo, ¿verdad? Aquí hay problemas también en aquellos que a veces oramos y solamente le oramos a Dios pidiéndole por nosotros y todo para nosotros, ¿verdad? Dios, ayúdame con esta enfermedad, que no tiene nada de malo, hermanos, no me malentiendan. Pero a veces nos basamos más pidiendo ¿para quién? Para nosotros. ¿Y qué pasó con todas las oraciones que se piden aquí, hermanos? Las oraciones que se piden aquí no solamente son para la congregación aquí. ¿Son para qué? Para todo el tiempo orar por ellos, ¿verdad? Por esas peticiones. Por toda la humanidad. Y ahorita vamos a entrar con lo del gobierno, ¿verdad? Con toda la humanidad. ¿Qué pasa con el vecino que me hace males? No, hombre, hermano, ¿cómo voy a orar por él si es bien malo? ¿Debemos orar por él o no, hermanos? Ya. Hay que hacer oración por todos los hombres, hermanos. Exactamente. Cuando pedimos por nosotros, hermanos, es para que nos dé la sabiduría suficiente, ¿verdad?, para seguir adelante en nuestro camino. Y darle gracias en todo. Sea lo que sea, darle gracias en todo. Pero créanme que es más sincera cuando nosotros cortamos la oración mucho de pedir para nosotros y nos preocupamos por los demás. Ahí es donde viene, ¿verdad? Por aquellos enfermos, por aquellos necesitados, por aquellas almas perdidas en el mundo completamente. Y aquí vamos a ver otra cosa, ¿por qué debemos pedir?
Y ahí es donde vamos a ver también que a veces fallamos, ¿verdad? A veces fallamos. Es que yo no me meto en la política, hermanos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Sigue diciendo Pablo, en cuanto a la oración, por los reyes y todos los que están en la eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos por Trump? ¿Cuántos de nosotros oramos por Hillary Clinton? ¿Cuántos de nosotros oramos por el presidente de Arabia? ¿Cuántos de nosotros oramos por los gobernantes y presidentes de México? No tienen que levantar la mano, pero hay que meditar en esto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros vemos las noticias y vemos aquello que está el evento pasando? Por ejemplo, en CNN, con estos que están corriendo para presidentes, y en ese momento nos ponemos a orar por ellos. O cuando el presidente de aquí de Estados Unidos se para al frente a dar un mensaje, ¿cuántos de nosotros en ese momento nos podemos orar por él? ¿Verdad? Este es un consejo muy grande, hermanos, porque claramente vemos ahí para qué. Pablo claramente les anima a orar por los reyes. Primeramente, ahí vemos porque sus acciones afectan la vida del cristiano, hermanos. Sus acciones afectan la vida del cristiano, y el vivir en paz le da la oportunidad al cristiano de ocuparse en los asuntos de Dios. Quiere decir que nosotros estamos orando para que le dé sabiduría a ese hombre. Porque mientras haya paz, hermanos, a nosotros nos da la oportunidad de trabajar en las cosas que verdaderamente importan, y son las cosas de Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos en Cristo están sufriendo en Arabia? Allá en aquellos lugares de aquel lado del mundo. ¿Cuántos de nuestros hermanos, no nos vamos muy lejos, en el sur de México? Los están maltratando, hermanos. Son maltratados. ¿Cuántos de nuestros hermanos están sufriendo por lo que está pasando a causa del crimen organizado que está junto con el gobierno de México? Entonces vemos por qué es necesario orar, hermanos. Es necesario orar por ellos. No, hermano, es que ¿cómo voy a orar por el Trump? Quiere hacer una pared y dice que nos va a mentar para México. No, hermanos, hay que orar. Hay que orar. Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. En el Antiguo Testamento, ¿quién puso y quitó reyes? Dios. Ahorita, ¿quién pone y quita? Dios, hermanos. Dios. Esto es algo muy importante. Ve, porque esto le agrada ¿a quién? A Dios. Porque esto le agrada a Dios. Sí, porque el cristiano es libre de predicar el evangelio y buscar las almas perdidas. Nos da la oportunidad. Fíjense, hermanos. Aquí está hablando en estos tiempos con la iglesia que no había tranquilidad, hermanos. Estas iglesias del primer siglo no eran perseguidas. No había tranquilidad. Y aún así, ellos, sabiendo lo que estaban pasando en estos tiempos, les dice que oren por los reyes. Sabiendo que estos reyes los mandaban matar, los mandaban quemar, los mandaban a la cárcel, o sea, cosas que hacían con ellos, a los leones, a diferentes cosas. Mas sin embargo, Pablo dice, oren por ellos. Oren por ellos. Es algo muy importante que debemos de tener en mente, hermanos. En vez de estarnos queje y queje todo el tiempo, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Hay que orar a Dios. Hay que poner estas cosas en las manos de Dios. Y pase lo que pase, Dios tiene su propósito. Pero nosotros, la oración es eficaz, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es eficaz la oración de nosotros? Bueno, vamos a ver, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hablando en cuanto a la oración, Pablo muestra claramente, hermanos,
el carácter de Dios y su amor hacia la humanidad. Dios verdaderamente desea que todo hombre se salve. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a morir nada más porque sí, hermanos. Dios tiene amor para la humanidad. Y dicen, no, hombre, hermano, están predique eso desde hace mucho. Bueno, ¿qué dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Ahí está, hermanos. Pues si no, se ha tardado muchas veces, que dicen que ya va a venir y que pronto. Bueno, hay que estar preparados, hermanos. Porque si se fijan, el versículo antes dice que con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros puede ser una eternidad. Para Dios el tiempo no es nada. Para Dios el tiempo no es nada. Pero aquí está lo importante. Hay que tener esto en mente, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, no retarda, según algunos tienen por tardanza. Pero ¿qué? Es paciente. ¿Para con quién? Para con la humanidad, hermanos. Para con nosotros. Por un propósito, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es algo muy importante. Esto de que Pablo le está diciendo la exhortación a Timoteo, que viene a ser la exhortación a la iglesia en Éfeso, que viene a ser la exhortación a la iglesia en Edinburgh, es lo mismo, ¿verdad? Esto es agradable delante de nuestro Salvador. Miramos que claramente Pablo hace un énfasis al mencionar a Dios como nuestro Salvador. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, hermanos. ¿Quién más que nosotros tenemos libre comunicación con nuestro Dios para pedir por el mundo, hermanos? Para pedir por los unos a los otros. Para pedir por todas estas cosas que están pasando. Nosotros somos la familia de Dios, hermanos. Recuerden, hay que tener esto en mente, hermanos, en cuanto a lo que está hablando Pablo, en cuanto a las peticiones. Es necesario, hermanos. Es necesario tener esto en mente. Hay que orar, primeramente hay que orar a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que no oran a Dios. Muchas personas viven en una vida muy rápida, que se levantan y lo primero que hacen es bañarse o lo que hagan en el día y se van y tracatean todo el día y a veces comen y ni oran por la comida. Llegan a la casa, se duermen y nunca se comunicaron con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Les voy a decir un ejemplo. ¿Por qué sabe uno que no se comunican con Dios? Porque a veces vamos a comer con algunos hermanos a algún restaurante y ponen la comida y luego empiezan a comer. Ahí te das cuenta que estos hermanos no se comunican con Dios. ¿Dónde quedaron las rogativas? ¿Dónde quedaron las oraciones? ¿Dónde quedaron las peticiones? ¿Dónde quedaron las acciones de dar gracias? Hay que orar y pedir, hermanos, por todos nosotros, pedir por la humanidad, por los enemigos, por la familia. Hay que pedir por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos la oportunidad de continuar hablando el evangelio a las almas perdidas para que vengan a Dios. Así que vamos a meditar en esto, hermanos, y vamos a dejar el estudio ahí. Se ha acabado el tiempo, vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor los bendiga.